¿Y tú quieres cambiar? Hemos encontrado que una de las cosas más importantes para producir cambios es establecer un sentido de urgencia. Tal vez tú estás esperando producir ese cambio mañana, cuando envejezcas, cuando te retires, cuando tus hijos crezcan, cuando no tengas situaciones económicas, cuando elimines las excusas. Ahí es donde comienza realmente el cambio en tu vida. Muchas personas no han producido verdaderamente cambios porque todavía no han decidido, y por eso establecer un sentido de urgencia es necesario. Algunos, cuando el médico les dice que si no cambian sus hábitos alimenticios se pueden morir, o que tienen una enfermedad terminal, o que sus seres queridos ya no quieren aguantarte más, o que vas a perder tu empleo, alguna circunstancia trágica o de emergencia ocurre en la vida de esas personas. Algunos expertos dicen que de pronto imaginarte el peor escenario, que te dicen que están secuestrando a tu hijo si no hace el cambio, o cosas dramáticas. Y por eso ese sentido de urgencia, o sea, esa imaginación de que algo malo puede ocurrir con las personas a quien amo si yo no produzco el cambio, haría que producieras el cambio ya, o sea, que tomaras realmente acción, que eliminara las excusas, porque ese sentido de urgencia se crea cuando me encuentro a veces contra la pared, cuando no veo otra salida. Cambio o cambio, no hay más que hacer. Me puedo morir, me puedo quedar sin 5, me puedo quedar sin gente que me ame, me puedo quedar abandonado, mi situación, puedo quedarme en la calle si no realmente me decido a generar cambios en mi vida económica, en mi presupuesto, en mi salud, en mis relaciones, en mis acciones, en mi manera de pensar, en mi lenguaje, en mi control emocional. ¿Cuál es el cambio que quieres producir? Es importante que lo identifiques, pero establece el primer punto para este cambio, es establecer un sentido de urgencia. Y para que lo elimine, lo primero que tengo que hacer es evaluar qué es esa cultura, cuáles son esos paradigmas, esos pensamientos que he mantenido, que siempre salen como excusa para que yo produzca el cambio. Para poderlos eliminar, tengo que evaluar qué es lo que ha hecho que anteriormente yo haya tirado la toalla y no haya continuado con este proceso. Tengo que identificarlo para atacarlo, para que no me vuelva a ocurrir que tire la toalla por segunda vez o por tercera vez. En este momento me toca evaluar cuáles son esos esquemas de pensamientos, esos argumentos que se han levantado en mi cabeza, que cada vez que quiero producir en cambio salen ahí esos pensamientos. Y por eso cuidar mis pensamientos, evaluar cuáles son esos patrones en los que yo siempre vuelvo y caigo para que yo no produzca el cambio, para poderlo atacar. ¿Cuál es la crisis potencial? ¿Cuál sería lo adversario que me puede ocurrir cuando yo empiece este cambio, para desde ya presupuestar cómo voy a reaccionar, o qué voy a hacer, o qué voy a planear en caso de que llegue el mismo ataque a mi manera de pensar o a mis emociones, o que me dé desaliento? ¿Cuáles son esas cosas que he utilizado anteriormente como excusas y que me han impedido producir ese cambio? O sea, debo evaluarlo para poder combatir aquello que he tenido siempre en mi contra para producir el cambio. O sea, evalúe qué ha pasado con usted y cuáles son esas mentiras. Pueden ser mentiras, argumentos que me he permitido en mi cabeza que han impedido que yo cambie. Lo segundo es crear una coalición de personas a mi alrededor. O sea, tener un equipo de personas, las personas correctas que me apoyen, que creen en mí. Inclusive para las personas desarrollar resiliencia, para generar cambios en su vida, se necesita estar rodeada de las personas correctas. Y a veces, si nos encontramos con los patrones de la Biblia, Dios le dijo a Abraham que saliera de la ciudad a la que él vivía al lugar que lo iba a mostrar a otra persona. Lo sacó del pueblo donde estaba, lo llevó de la mano hasta el nuevo pueblo y le dijo: no vuelvas ahí. ¿Cuál es ese círculo de personas nocivo, o cuál es el grupo de personas de quien yo me debo rodear? De pronto son personas que están caminando en el mismo deseo de cambio, son personas que podrían ser aquellas personas a quien yo le rinda cuentas para que el cambio ocurre, aquellos mentores que debo buscar. O sea, ¿cuál es el equipo correcto para hacer que esto realmente se vaya a lograr, para que yo tenga realmente resultados?
y que estas personas tengan la suficiente autoridad de mi parte para que esas personas me pidan cuentas y yo no les reaccione. Yo les tengo que decir de antemano, mira, te necesito para que me ayudes y me llames cada mañana a ver si lo logré. O una vez a la semana nos vamos a reunir y tú me mides mi progreso. Y por eso la gente necesita un coach. Las personas que quieren más de su vida, por lo general contratan un coach. Los excelentes deportistas, las personas que han producido cambios sociales y personales, por lo general han estado rodeados del equipo correcto, que creen en ellos, que les ayudan a generar estrategias y que pueden ayudarle en este cambio. El tercer paso es tener una visión hacia dónde me dirijo. O sea, hacia dónde me dirijo, qué es lo que realmente yo quiero lograr en mi vida, cuál es esa visión, cuál es la estrategia que voy a tener, cuánto necesito, plan, cuándo voy a lograrlo, con quién voy a lograrlo. ¿Qué necesito? O sea, planear, tener una dirección, un presupuesto, recursos, personas, tiempo, ponerlo en mi agenda, ¿verdad? Tener un presupuesto, cuánto necesitaría económicamente para producir este cambio, con quién lo voy a hacer y para qué fecha voy a lograrlo, estableciéndome metas semanales, metas mensuales, tal vez metas anuales, dependiendo del cambio que yo quiera generar. Y dividir ese cambio, que estamos todos de acuerdo, los que trabajamos en coaching, de dividir esas metas en retazos, o sea, en pedazos más pequeños. Para lograr eso un año, cuánto lo divido en meses, lo divido en semanas, lo divido en días. ¿Quieres terminar de leer un libro? ¿Quieres incorporar la lectura a tu estilo de vida? ¿Cuántas hojas tiene ese libro? ¿En cuánto tiempo lo quieres terminar? ¿Cuántas hojas tendrías que leer diariamente para poder terminar de leerlo? ¿Verdad? Divide sus capítulos o divide las hojas del libro en retacitos. ¿Cuántas libras tengo que bajar? Entonces, ¿cuánto tendría que bajar? ¿Cuándo lo quiero lograr? ¿En 3 meses? ¿En 6 meses? O voy a dividirlo por semanas. ¿Cuánto tendría que bajar diariamente? ¿Y qué tendría que hacer? ¿A qué horas voy a hacerlo? O sea, eso tiene que ver con agenda, luego con presupuesto. ¿Qué necesito? ¿Sí? ¿Cuáles son los recursos económicos que necesito y qué me impediría que yo lo logre? O sea, ¿qué necesito tener para que esa visión se logre? Tener una visión y desarrollar una estrategia. ¿Qué es lo que quiero lograr y qué estrategia necesito para lograrlo? Un cuarto paso es comunicar esa visión de cambio a las personas que necesito que me apoyen. ¿Cuáles son? Debo estar comunicándome, inclusive a mí personalmente, constantemente. La visión tiene que ser suficientemente clara de a dónde puedo llegar, inclusive buscar modelos, personas que ya lograron, que hicieron ellos para lograr esta meta y aprender de ellos. O sea que me toca a mí producir visión, tener una visión clara, tener esa visión escrita, repetírmela constantemente y tenerla de una manera clara, de tal manera que si me toca cambiar la estrategia, la cambio, pero la visión no cambia. Es importante tener esa visión de cambio, que la pueda comunicar, que la pueda hablar, para que las personas que me rodeen sepan de qué estoy haciendo. Otra cosa es, tal vez tengo que crear acciones de gran alcance. Para eso necesito capacitarme, para eliminar obstáculos. ¿Qué necesito? ¿Qué necesito aprender? ¿Qué cambios tengo que hacer para que esa visión a futuro sea una realidad? ¿Cuáles son las decisiones que me tocaría tomar hoy para cambiar mi manera de pensar y ajustarla a ese estilo de vida? Incluso empezar a comportarme como si ya lo hubiera logrado. ¿Qué tendría que hacer hoy? ¿Qué obstáculos tengo que eliminar? ¿Qué persona tendría que cuidar a mis hijos para que yo pueda ir a estudiar? ¿Qué persona necesitaría yo que me entrene? ¿Qué libro tengo que leer para que yo aprenda nutrición? ¿O cuál es ese cambio que tengo que obtener y qué herramientas necesito para que esto se me facilite? ¿Okay? ¿Qué necesito? ¿Qué herramientas para poder eliminar obstáculos? Eliminar obstáculos. Lo otro es celebrar, generar victorias pequeñas. Si yo ya dividí mi visión en retazos o en pequeñas etapas o en pequeños escalafones, entonces yo voy a celebrar cada logro. No debo tirar la toalla simplemente porque no he logrado la visión mayor, sino tener esas visiones de planes pequeños, de cosas pequeñas que estoy logrando, y así yo poder tener y reconocer y recompensarme y celebrar
cada plazo corto que logré, cada pequeña victoria que obtuve, cada proceso que logré. Entonces voy a empezar a tener pequeñas celebraciones y aún saborear lo que significa cambiar, tener victorias, para que yo me acostumbre a que logro cosas y cada semana evaluar mi progreso, porque es muy importante que las metas que yo establezca sean evaluadas. Lo logré porque la meta de la semana lo logré. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a celebrar? ¿Cómo me voy a sentir? Inclusive, ya sabiendo cómo se siente la victoria, comienzo a acostumbrarme a la victoria, acostumbrarme a tener una vida de resultados. Es totalmente importante consolidar esos nuevos cambios. Si ya hiciste un cambio una semana, consolidarlo, convertirlo en un hábito en tu vida. Y luego hablaré tengo otro video sobre los hábitos, cómo establecer hábitos. Pero este cambio es utilizar esa credibilidad de esas victorias pequeñas para generar nuevas estructuras mentales en mi vida, para reclutar y capacitar personas a mi alrededor diciéndoles: se pudo cambiar, se pudo lograr este progreso, te necesito para el siguiente paso. Alguien decía que solo llego más rápido, pero acompañado llego más lejos. Y necesitamos tener personas a nuestro alrededor para eso. Y lo otro es crear un nuevo mejor desempeño en mi vida, o sea, orientado en producir resultados. No es simplemente hablar y hablar de que voy a cambiar, sino que realmente yo tenga un enfoque en mi vida de resultados. Los resultados son importantes para articular estos nuevos comportamientos a mi estilo de vida, para poder tener éxito en aquello que yo diseñé que voy a tener éxito. Y cuando tengas éxito en ese cambio, en una sola área de tu vida, vas a comenzar a entender la importancia de generar cambios en otras áreas de tu vida que te van a ayudar a vivir esa vida de éxito que fuiste llamado a tener. Quiero recordarte entonces los pasos. El paso 1, establecer un sentido de urgencia. El paso 2, rodearte de las personas correctas, crear ese grupo de personas que van a ayudarte en el team. Tercero, tener una visión clara y una estrategia. Lo cuarto es muy importante comunicar esa visión, tenerla clara, expresarla con mi boca. Luego te enseñaré por qué la importancia de visualizar y la importancia de declarar, pero comunicarlo, o sea, expresarlo con tu boca. Facilitar acciones, quitando los obstáculos, capacitándome, aprendiendo sobre esto, estableciendo un sistema de vida, organizándome. Planear logros a corto plazo, dividirlos en metas más pequeñas, generar victorias pequeñas, consolidar estas victorias en tu vida y producir más cambios. Y por último, establecer otros nuevos enfoques, otros cambios en otras áreas en tu vida para que puedas convertirte en esa persona con mayor desempeño y con una personalidad de victoria. Acostumbrarte a esa nueva personalidad que estás adquiriendo, una persona que siempre soñaste ser. Tú mereces cambiar, no porque hay algo mal en el diseño de tu personalidad, sino por el contrario, porque tienes un potencial extraordinario que necesita desarrollarse, producir y vivir esa vida de éxito integral. Es convertirte en quien eres, en esa persona extraordinaria, y eliminar todo aquello que está impidiendo que ese ser extraordinario diseñado por Dios se convierta. Él habla de la conversión, Dios habla de la conversión, o sea que Él nos da la oportunidad de empezar de nuevo, y hoy puede ser el momento de que tú empieces de nuevo. Gracias por acompañarme, soy Marisela Reynolds. Suscríbete y vas a tener muchos más temas sobre estos, cómo producir cambios en tu vida.